Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Por segunda semana consecutiva seguimos aquí en Pasado Urgente repasando un hecho de destacada importancia para la historia de nuestra provincia como fue la contrarrevolución de 1956. Decíamos que para la memoria colectiva quedó grabado como el bombardeo a Radio Nacional, y es que entre los planes de los revolucionarios el más importante era tomar la radio para emitir las proclamas. Por eso, para esta semana vamos a ir conociendo cómo fue la toma de todos los edificios públicos, el de Radio Nacional, y con el ingrediente que ya saben, la voz del propio Aquiles José Regasoli. La revolución peronista de 1956 quedó grabada en la memoria de muchos pampeanos como el hecho de armas más impactante hasta llegados los violentos años 70. El 9 de junio de ese año, mientras el general Juan José Valle tomaba Campo de Mayo para intentar voltear a la Revolución Libertadora, un grupo de civiles y militares comandados por el coronel Adolfo Filipó tomó el gobierno y la jefatura de policía. Lo nuestro fue una revolución muy tranquila. Nosotros buscábamos la paz. Queríamos derrotar, porque era derrotarlo a Rojas y Aramburu, que era la tiranía que teníamos, y queríamos la tranquilidad del pueblo. Eso fue la lucha nuestra. Salimos a jugarnos la vida porque no sabían lo que se iba a pasar. En Santa Rosa, los revolucionarios tomaron la Casa de Gobierno, la Jefatura y Radio Nacional. Mientras tanto, el Regimiento 13 de Caballería en Toay permaneció neutral hasta ver cómo se daban los acontecimientos. Filipó, junto al ex juez Nores Martínez y el ex comisario José Regasoli, se convirtieron en los dueños de la ciudad. Tampoco no sabían cómo era la situación del 13 de Caballería, porque no se había definido, y entonces se vino el bombardeo, que para mí ese fue el motivo principal. Mi hermano había ido en un camión con el capitán para arreglar con el jefe del regimiento, el mayor Amíbar Sarabia, para arreglar a ver cómo hacían. Y palabra de militares, ellos lo escucharon todo, porque estaban tapados con un encerado atrás de la camioneta, y le dijo, palabra de militares, si ganan ustedes, nosotros estamos con ustedes. Y si ustedes pierden, ya sabés. Mientras tanto, a los soldados, policías federales y civiles se sumaban a la rebelión agentes del servicio penitenciario y policías de la provincia. Las propaladoras fueron tomadas y a través de sus bocinas se transmitieron las consignas revolucionarias. Y la proclama nacional se oyó desde la planta de Radio Nacional al resto del país. Yo debía tener 10 u 11 años y escuchaba por Radio El Mundo, en ese tiempo radios de onda larga, ¿no es cierto?, crepitantes, a válvulas, cada tanto había que pegarle para que anduvieran. Y yo escuchaba una novela que pasaban a las 10:30 de la noche, que era El Conde de Montecristo. Novela típica de esa edad y esa sociedad y condición. Terminé esa noche de escuchar entre descargas El Conde de Montecristo y antes de acostarme se me ocurre pasear un poco el dial y de pronto escucho un aire marcial. Y yo creo que ya tenía el reflejo condicionado porque venía de la Revolución Libertadora y sabía que cuando tocaban marchas en la radio pasaba algo. Me pongo a escuchar y evidentemente había sintonizado Radio Nacional Santa Rosa, Radio del Estado, como se llamaba en ese tiempo, y estaban pasando la proclama del golpe. Y yo, dentro de mi edad, me di cuenta de que algo extraño había y fui y lo desperté a mi papá para avisarle, ¿no? Y se levantó y escuchó y me dijo, sí, evidentemente hay algún tipo de revolución. Estaba en la radio, sí. Nos manejaba prácticamente a nosotros. Yo estaba en la radio haciendo las cosas y él por ahí llegaba y nos decía, hay que hacer esto, quédense tranquilos, que esto, que el otro. Era alguien que nos mandaba, ¿no? La radio en ese momento no llegaba solamente a toda La Pampa, sino también llegaba a otras provincias. La radio fue escuchada hasta en Rosario, por ahí.
Después que terminó todo, que se rindieron todos, el problema eran los institutos penales, porque estaban con nosotros. Entonces nosotros les dijimos, rajen, y cada uno ocupó su guardia, todo como un teatro se armó de vuelta, pero todo penales, la cárcel chica, la cárcel grande, todos habían estado con nosotros. Así que cuando nos metieron en cana nosotros, nos abrazábamos como hermanos en desgracia, porque éramos todos de la misma idea. Pero el movimiento rebelde sería pronto aplastado por las fuerzas leales al gobierno de facto. Los primeros combates en Rosario, Campo de Mayo y La Plata reprimieron a los revolucionarios y el general Valle tuvo que escapar. En pocas horas, la alegría de muchos peronistas pampeanos iba a comenzar a languidecer a medida que el ejército tomaba posiciones. Digamos, del grupo de todos los hombres que entraron en la acción. Seríamos 20. Poca gente, 20, porque no queríamos que trascendiera. Éramos 20, más de 20 no éramos, contando con los del distrito militar, que los soldados se plegaban todos con Filippo, los oficiales, los suboficiales y todos estuvieron con él. ¿Quién tomó Radio Nacional? Radio Nacional, según un suboficial, Pelufo. Los aviones Catalina llegaron rápidamente a la capital provincial y inmediatamente se dirigieron a Radio Nacional. Hicieron también vuelos rasantes por el centro de la ciudad, donde ya estaban marcados los lugares donde supuestamente también deberían bombardear. Dicen las leyendas que las descargas de las bombas, que por suerte no explotaron todas, terminaron volcándose en la laguna Don Tomás. Pero eso forma también a veces parte de la leyenda. Nosotros vamos a conocer el testimonio de los protagonistas. Durante 10 horas, los revolucionarios pampeanos se hicieron dueños de la ciudad y hasta apresaron las autoridades del gobierno provincial. El gobierno nacional entonces dictó la ley marcial y se desató la represión a los rebeldes. Y también los fusilamientos ilegales que comenzaron con un grupo de peronistas reunidos en el Gran Buenos Aires que fueron ejecutados en los basurales de José León Suárez por policías de la bonaerense. Cuando las fuerzas militares leales a la Revolución Libertadora empezaron a aplastar a los núcleos rebeldes, el coronel Filippo reunió a la gente frente a la jefatura y anunció que había terminado todo. Poco después, partía armado en un automóvil hacia el norte. En la planta de Radio Nacional, continuaba emitiéndose proclamas y discursos al resto del país, arengando a levantarse en armas. Dejamos los fusiles acá en el distrito y fuimos con Díaz, que era el chofer del coche, a dejarlo en la casa de gobierno, y de ahí cada uno se fue a su casa. Bueno, después no hubo mayormente problemas grandes, así, porque la función nuestra no era hacer desmanes ni hacer roturas, nada de nada. Era un movimiento revolucionario en paz. A la madrugada, los revolucionarios y los empleados de la planta de Radio Nacional fueron advertidos que el predio iba a ser bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea para apagar las voces que salían de allí. Entonces los que estaban dentro de la planta transmisora empezaron a temer por sus vidas. Cuando vino el bombardeo, yo ya estaba en casa. Mi señora, yo le había dado orden a ella que se fuera a la cancha de Belgrano, porque yo vivía a 4 cuadras, y que se fueran al medio de la cancha con las vecinas, con los chicos, que se llevaran porque tanto frío, por cualquier cosa. Y después vine joven y me subí al techo de mi casa para ver cómo caían las bombas, porque no me quedaba otra. El bombardeo, yo recuerdo que en ese momento yo hacía pocas horas que habíamos abandonado el local de la jefatura. La jefatura estaba prácticamente desierta, la había tomado el regimiento 13 de caballería, que había venido a la noche, y vimos a volar unos aviones que a la gente le llamó la atención, pero no había ningún ultimátum, ninguna, como se acostumbra, eso era un verdadero bombardeo, una ciudad abierta, y vimos que se desprendían ciertas cosas que creíamos que podían ser panfletos, pero resultaron ser bombas. Enseguida se escuchó el estruendo y nos enteramos que el hecho principal había ocurrido ahí frente al Radio Nacional, en la parte despoblada, que no alcanzó a destruir. Destruyó algo el edificio, pero creo que era más por el reflejo de las bombas, el eco, que el bombardeo en sí.
Y recuerdo que fue a la mañana y que sembró bastante confusión en la ciudad, ¿no? Ese día la ciudad estaba toda alarmada, el movimiento era muy, muy escaso, la gente generalmente quedó en su casa, ¿vio? Porque ya se sabía que había fracasado el movimiento. Poco después de las 5 de la madrugada, aviones Catalina sobrevolaron la capital pampeana y descargaron sus bombas sobre la planta transmisora. Para entonces, los rebeldes habían escapado apenas sintieron los motores y los empleados se quedaron a apagar los equipos y alcanzaron a salvar sus vidas. Apenas pasaron la tranquera del predio, los estruendos dieron cuenta que la revolución había fracasado y que Perón tendría que esperar para su regreso. Bueno, el bombardeo, vinieron los Avro Lincoln, porque dicen aviones de Catalina. No, eran cuatrimotores Avro Lincoln de la Segunda Guerra Mundial y tiraron bombas de 50 kilos, pero no sé si tiraron 10, 20, boom. Y lo que funcionaba ahí, lo único que funcionaba ahí era una grabación donde se trataba de rata traidora a Rojas y de asesino a Aramburu y todo, ¿no? Así que bombardearon una grabación. Cuando vimos un avión que pasó por arriba de la radio, ahí nomás ya nos dimos cuenta de que algo iba a ocurrir. Y en unos metros más atrás, hacia donde están las otras cosas de la radio, empezaron a caer las bombas. Será a 30 metros, menos de 30 metros capaz que fueron las bombas que cayeron, ¿no? No sabíamos qué hacer, si venir o qué, porque cuando enfilamos para este lado empezaron a caer las bombas. Así que nos quedamos ahí medio dando vueltas, fuimos a buscar a otro compañero y vinimos ya cuando los aviones se habían ido. Cuando llegamos acá no había nadie. El personal me enteré después por comentarios de ellos, que habían quedado solos y al pasar tanto tiempo ya habían desconfiado. Entonces se animaron a espiar por las ventanas a ver qué pasaba, y cuando se dieron cuenta de que no había nadie, que los habían dejado encerrados acá pero que no había ni custodia, dispusieron irse. En ese momento llegaron los aviones. Terminamos el capítulo centrado en el bombardeo a Radio Nacional y la virtual toma de Santa Rosa por los revolucionarios. Para la semana que viene nos toca evaluar el fracaso, las detenciones, las persecuciones y la lucha del peronismo que siguió vigente. Indians scattered on Dawn's highway bleeding.
Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.